Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Hoy, en esta primera parte, abordaremos el desafío que enfrenta la salud pública en nuestro país con el resurgimiento de las enfermedades que se creían controladas, como la fiebre amarilla, la tosferina y eventualmente la tuberculosis. La fiebre amarilla ha experimentado un repunte significativo con 83 casos confirmados y una tasa de letalidad del 44% desde septiembre del año pasado hasta la fecha. El epicentro del brote es Tolima, el departamento cercano a la capital de la República, una región históricamente fuera del área habitual del virus. Este cambio en la epidemiología preocupa a las autoridades, que advierten sobre riesgos de que la enfermedad llegue a zonas urbanas. La tosferina también ha mostrado un aumento preocupante, con más de 1.000 casos posibles reportados en Bogotá y 228 confirmados para mediados de abril, según la Secretaría de Salud. La enfermedad afecta principalmente a bebés, niñas y niños pequeños. Las autoridades hacen un llamado urgente a la vacunación para prevenir su propagación. Y en cuanto a la tuberculosis, según el Ministerio de Salud, el año pasado se registraron 20.832 casos. Es una de las enfermedades más infecciosas y más mortales conocidas. En Colombia, diariamente se diagnostican 57 personas con esta patología. Y de ellas, en promedio, 4 pierden la vida. Muy bien, para entender estos escenarios y comprender las acciones a seguir, nos acompañan en este espacio Zulma Cucunúa, médica cirujana de la Universidad Pedagógica de Colombia, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional, PhD en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del Imperial College London. Es directora del Instituto de Salud Pública en la Universidad Javeriana. Doctora Zulma, bienvenida. Un cordial saludo, Mario, y toda la audiencia que nos escucha. Un gusto estar aquí para hablar de estos temas tan importantes en salud pública. Muchas gracias por acompañarnos. También está Andrés Castillo, microbiólogo y bioanalista de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas y doctor en Ciencias Básicas Biomédicas de la misma universidad, PhD en Virología de la Universidad de Groningen y es profesor del Departamento de Microbiología de la Universidad Javeriana. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Y está Germán Leonardo Jiménez, biólogo de la Universidad de los Andes, especialista en planeación ambiental y manejo integral de recursos naturales de la Universidad Militar, magíster en manejo y conservación de bosques tropicales, doctor en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la misma universidad y coordinador del semillero de investigación Conservación de Fauna Silvestre. Doctor Germán, bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes, Mario, y con toda la audiencia. Y yo soy Mario Morales, periodista y profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Aquí están nuestros oyentes. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. El resurgimiento de estas enfermedades, en mi concepto, va a la poca o nula sensibilización con respecto al resurgimiento de ellas y al desconocimiento y falta de vacunación en las entidades de salud. Considero que hoy en día se está bajando la guardia en temas clave como lo es la prevención de enfermedades, como el autocuidado, también la salud equitativa y más importante aún la vacunación, porque por lo que yo me he dado cuenta, lo que he leído y lo que he observado, hoy en día las personas optan por no vacunarse. Para mí solo indica que estamos débiles en la cultura de autocuidado, en acciones sencillas como la inmunización, el lavado de manos, que es la principal estrategia que tiene la Organización Mundial de la Salud para evitar las infecciones y que pues infortunadamente tiene un impacto muy negativo sobre la población infantil. Muy bien, en esta primera parte, doctora Zulma, los oyentes hablan de factores que tienen que ver con falta de comunicación, falta de sensibilización, falta de apropiación, falta de autocuidado. ¿Es por ahí la cosa o es por otro lado? Bueno,
En parte, eso hace parte de los factores por los cuales lo que estamos observando ahorita, como bien lo decías al comienzo, es un resurgimiento de ciertas enfermedades, algunas de las cuales se creían ya mucho más controladas y otras que en realidad son formas nuevas en que estos microorganismos también se están adaptando a las nuevas realidades sociales que tenemos nosotros. Entonces, es una combinación de factores. Por un lado, y esto es muy importante, durante muchos años, principalmente en el siglo pasado, se creyó que como humanidad estábamos superando este tema de las enfermedades infecciosas. Hubo como lo que se llama como un falso optimismo después de la Segunda Guerra Mundial, como con la idea de que ya superamos las enfermedades infecciosas, ya podemos eliminar enfermedades, ya tenemos vacunas, ya nos vamos a dedicar a las enfermedades crónicas y otras porque la carga de la enfermedad se mueve hacia esos sectores. Y eso en parte pues fue cierto en su momento, pero también los seres vivos, como son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, etcétera, ellos encuentran formas de seguirse adaptando y seguir sobreviviendo. Entonces, hoy en día tenemos que aunque muchas de esas medidas eran efectivas, también hay formas en que estos microorganismos se van adaptando a nuestras nuevas formas como vivimos en las ciudades y van buscando su espacio, y eso implica que empezamos ya más en este siglo a observar formas de estas enfermedades que antes no habíamos observado, a pesar de que tenemos formas de controlarlas en algunos casos, pero que van encontrando formas de adaptarse. Y también sumado al hecho de que ese es otro problema que tenemos como sociedad, y es el éxito, por ejemplo, de algunas medidas como las vacunas, a su vez es como su castigo, ¿sí? Entonces hoy en día no vemos tantas enfermedades infecciosas como hace 50, 100 años, precisamente porque es el éxito de muchas intervenciones, pero no lo vemos porque la gente se vacuna. Si la gente deja de vacunarse y de tener ciertas medidas, vamos a empezar a verlos otra vez. Y ese es el caso, por ejemplo, de sarampión y otras enfermedades donde las tasas de vacunación han bajado a tal punto que estamos observando el resurgimiento de esas enfermedades en países que ya habían logrado eliminación en el siglo pasado. Entonces, eso sumado a otros temas como, por ejemplo, el aumento de las zonas de deforestación, que hace que se muevan también ciertas especies, tanto de animales, insectos, etcétera, y que también hay un cambio en comportamiento humano, las migraciones, el calentamiento global. Entonces, en últimas, es una gran cantidad de factores que se combinan para que estemos observando unas tendencias al resurgimiento de algunos de estos microorganismos. Muy bien, hemos mencionado entonces, doctor Germán, aspectos como el descuido, el exceso de confianza, la variabilidad en la forma como habitamos, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo lo hemos afectado. Pero, ¿y la salud pública? ¿Y la política pública? ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno, yo creo que en la medida en que los programas que tengan que ver con salud pública no hagan consideraciones, digamos, de que hay otros factores de fondo mucho más importantes que los que, digamos, se ventilan generalmente. Entonces, como lo comentaba ahora la doctora Zulma, factores como qué está pasando con los ecosistemas, qué está pasando con el movimiento de la gente, qué está pasando con el movimiento de los animales, que pueden ser en algún momento portadores de muchas de estas enfermedades, qué está pasando particularmente con cómo estamos atendiendo, con qué velocidad, con qué prontitud, con qué eficacia se están atendiendo los casos, se están identificando las etiologías, se están identificando las procedencias. Todo esto, digamos, tiene un efecto importantísimo en cómo se están ejecutando las políticas. Entonces, digamos que si las políticas, si me permiten la expresión, se convierten en algo así como la solución de final de tubo, pero no se convierten en el ejercicio, desde un principio, un ejercicio integral en donde entendemos desde cómo están funcionando los ecosistemas, cómo están funcionando las especies que hay ahí, cuál es el potencial de que enfermedades de ahí pasen a las personas. Entonces, pues no estamos teniendo en cuenta toda la cadena, todo el ciclo que es importante para el desarrollo de verdaderos programas o programas mucho más efectivos de salud pública.
Muy bien. Hablemos de fiebre amarilla, Andrés. ¿Verdad? La fiebre amarilla cada año mata unas 30.000 personas en el mundo. Es una barbaridad, ¿no? Parecía un problema del pasado en Colombia. Hasta el año antepasado los casos eran mínimos, ¿no? 11 por año, más o menos, según el Instituto Nacional de Salud. Pero un nuevo brote, así lo ha denominado, ha encendido las alarmas. ¿Se trata de un nuevo brote? Bueno, esa parte es muy interesante porque digamos que está la concepción o la idea de que es una enfermedad erradicada o que es una enfermedad vieja. Lo que pasa es que desde hace muchos años, la fiebre amarilla es muy antigua, más o menos antes, o se cree que llegó a las Américas con la conquista y con el tráfico de esclavos, es muy antigua, pero cuando se logró controlar gracias a unos investigadores de Panamá y de Cuba, entonces se generaron 2 ciclos de transmisión, un ciclo selvático y un ciclo urbano. El ciclo urbano, o sea, la transmisión urbana de la fiebre amarilla no existe en Colombia, entonces solo hay transmisión selvática de la enfermedad y los casos son muy esporádicos. Entonces se registran y desde los años 90, 80 hay registros, así como tú lo mencionas, 30 casos al año, 20 casos al año. En Brasil han habido unos brotes importantes, más o menos 500 casos, y hasta ahí todo bien. Entonces, cuando ya llega este brote, que 84 casos desde el 2024, entonces, claro, prende las alarmas. 8 meses, ¿no? Desde septiembre. Exacto, prende las alarmas y es por lo que mis compañeros han mencionado claramente, esa invasión del ser humano en hábitats muy rurales o selváticos que hacen que haya un nuevo ciclo posiblemente que todavía no está muy bien estudiado, que es el periurbano, donde el humano está muy cercano a ese límite entre la zona selvática y la zona urbana, y ahí van a haber casos de fiebre amarilla transmitidos por el mosquito que pueden participar del ciclo selvático, donde el virus se mantiene es en primates no humanos. Entonces la vacunación es muy importante para proteger al ser humano, pero no es posible eliminarlo con estrategia de vacunación, digamos que del planeta, como se han erradicado otros virus, porque el virus va a permanecer en los monos, en los primates no humanos. Entonces, toda la salud pública y todas las medidas que ha usado el gobierno han sido muy buenas porque la vacunación es la mejor medida. Y digamos que hace 15 días, 2 semanas, los casos iban subiendo muy rápido, pero ya esta semana han disminuido considerablemente y eso es gracias a las medidas que ha tomado pues, el ministerio. Bien, pero los casos recientes, esto de 37 muertos en estos últimos 8 meses, pues causan una enorme preocupación, Zulma, pero los casos recientes están concentrados muy cerca de la capital de la República, en el departamento del Tolima. ¿Es justa esa consideración? ¿Es precisa? ¿Y a qué se debe que esté tan cerca de los sitios urbanos y no precisamente en las zonas rurales profundas? Bueno, como bien lo mencionaba Andrés, digamos el ciclo selvático de la fiebre amarilla y cómo se ha presentado en las Américas, desde los años 70 más o menos la Organización Panamericana de la Salud advirtió el incremento de estos ciclos selváticos y eso lleva a que a principios de este siglo, en Colombia específicamente en el año 2002, se generará la recomendación de la vacunación para fiebre amarilla dentro del calendario vacunal de niños. Y eso hace precisamente que la mayoría de los niños en Colombia, más del 90% probablemente de los niños están vacunados contra fiebre amarilla, no así los adultos. La mayoría de los adultos no está vacunado contra fiebre amarilla. Entonces ese es un punto importante. El segundo es que ya vemos el incremento de estos casos selváticos de fiebre amarilla al menos desde 2016 con el gran brote de Brasil, y lo que se encuentra en ese momento es que ese ciclo selvático, digamos, le damos ese nombre, pero no es estrictamente selvático. Es decir, no necesita estar en la selva, necesitas tener los elementos del ciclo, y esos elementos, ¿cuáles son? Los primates no humanos y los mosquitos de ciertas especies. Principalmente 2 especies, una que se llama Sabetes, otra que se llama Haemococcus, son las 2 principales, pero aún falta estudiar mucho más. Y eso puede estar presente, esas condiciones, el humano como un hospedero accidental que entra en ese ciclo,
Eso no necesita necesariamente que esté en una zona selvática, como vemos en el brote de Brasil, se presenta en la periferia de, por ejemplo, de Río de Janeiro, porque ahí llegan primates y ahí también hay mosquitos. Entonces, de pronto es una cuestión de semántica. El ciclo silvestre no necesariamente significa que es profundamente en la selva, puede ser en zonas periurbanas donde haya las condiciones suficientes del ciclo. Esas condiciones probablemente sí han venido cambiando. Y lo que vemos en el brote actual es precisamente que antes esos casos se presentaban profundamente, digamos, en la selva amazónica. Tenemos antecedentes de algunos poquitos brotes, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región de norte de Santander, en la región chocuana del Urabá, esporádicos. Lo que estamos observando en este momento y que lleva a la emergencia sanitaria es el hecho de que se presenta ya en este punto en 10 departamentos. Eso es algo que no había ocurrido antes. Antes por mucho era 1 o 2 departamentos. Además del número de casos, pero es como el rápido movimiento que se da en un corto plazo, en 9 meses, cómo logra progresar tan rápidamente, empezando, digamos, en la parte sur de Colombia. Y lo que es llamativo es que está llegando en este punto ya, pues cerca de la cordillera, ¿sí? La gran pregunta es ¿a para dónde va? ¿Cierto? Va para arriba y hay muchas opciones para dónde puede ir. La comprensión, digamos, el peligro de esto es que si no podemos prever para dónde va un poco y no podemos intervenir a tiempo, pues es una enfermedad altamente mortal. En el inmediato brote anterior grande, que es el de Brasil que comentamos de 2016 y 2018, se estimó que murieron más o menos 15.000 primates no humanos, más unas 500 muertes humanas en un periodo corto, y eso fue a pesar de que Brasil implementó una estrategia también de vacunación masiva. Entonces uno puede imaginarse qué hubiera pasado si no se hubiera implementado la vacunación. Estaríamos hablando de cifras mucho más grandes, y precisamente porque es una de las enfermedades más mortales que existen. Entonces, esas nuevas condiciones son las que tenemos que investigar, por qué se está dando esto y hasta dónde más podría llegar en términos geográficos. Eso llevó, de alguna manera, Germán, a la declaración de emergencia por parte del gobierno. ¿Es pertinente esa declaración de emergencia y está en sus niveles justos esta alerta que se ha levantado, incluso el llamado a la vacunación masiva? Desde la perspectiva que está planteado, sí, porque hay una urgencia, hay que combatir rápidamente el problema. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, sí. Lo que yo diría es que también viene detrás de esto la posibilidad con la propuesta de la alerta y la inmediatez. Viene la urgencia, como lo acaba de comentar también Zulma, viene la urgencia de poner en práctica el ejercicio para tratar de identificar cuál es el potencial de dispersión de la enfermedad. O sea, en este momento esa información es clave, esa información es vital, porque desde esa perspectiva pues se puede, digamos, hacer el ejercicio de tratar de hacer una contención mucho mayor. Eso entre otras porque, pues como lo han comentado mis dos colegas, pues está de por medio no solamente lo que está pasando con la enfermedad misma, sino quién la está transmitiendo, cómo la está transmitiendo, quién la está portando, lo importante que es identificar en algún momento todos estos casos que se están dando en las zonas periurbanas. Entonces, digamos, si no hay una alerta, pues simplemente yo diría que nos relajamos. Nos relajamos, no se toman decisiones rápidas y urgentes, que es lo que necesitamos ahorita. Germán, ¿por qué hablamos de los primates en relación con la salud humana y sus cuidados? Bueno, en este momento hablamos de los primates porque los primates son portadores asintomáticos del virus. Entonces, estos animales están actuando como, digamos, una casa para el virus. El virus se está moviendo con ellos y eventualmente entonces cuando un mosquito llega y le chupa la sangre a uno de estos primates, pues ¿qué hace? Pues también en ese proceso entran virus al mosquito y el mosquito se convierte entonces en un vector. Entonces el mosquito se empieza a mover, va y chupa a otro mono que puede ser que no esté infectado y entonces le transmite el virus. Y así sucede, digamos, en ese ciclo que estaban comentando ahorita mis compañeros. Cuando el humano aparece, digamos, como ese huésped accidental, puede ser que ocurra en ese escenario que el mosquito que ya lleva ese virus chupa al humano, ese virus que primero sacó del primate,
ahora se lo lleva al humano, y como nosotros somos parecidos filogenéticamente, humanos y primates, pues existe una gran probabilidad de que pues el virus encuentre en nosotros un nuevo hogar, un hogar inclusive muy parecido a ese primate que era su hogar inicial. ¿Qué decirle a los ciudadanos, Andrés, cuando hablamos de vacunaciones de 13 millones de colombianos, de vacunación masiva, etcétera? ¿Qué hacer? ¿Lanzarnos a vacunarnos todos, a solicitar la vacuna? ¿Sí daremos abasto? Hasta han tenido que venir países del Caribe a aportar vacunas. 2.000 vacunas ofreció Cuba en medio de esta emergencia. ¿Qué hacer? Esa pregunta es muy importante. Además porque constantemente está la comunidad preguntando si la vacuna está recomendada de 1 a 59 años. Entonces dicen, bueno, yo tengo más de 60, ¿me debo vacunar? ¿No me debo vacunar? ¿Me quiero vacunar? Entonces ese llamado es muy importante al uso racional de la vacuna, porque la vacunación está recomendada para zonas de riesgo y de muy alto riesgo. Pero, por ejemplo, si hay una persona que se quiere vacunar y vive en Bogotá y no tiene pensado viajar, dice, no, yo mejor no voy a viajar, me voy a evitar exponerme, me voy a quedar en Bogotá, pero igual me voy a vacunar. No es necesario, sobre todo si es mayor de 60 años. El uso racional de la vacuna es muy importante. Digamos que lo ideal es aplicarse la vacuna cuando es requerida, si está en el intervalo de edad que se puede aplicar, y además si va a viajar a una zona de riesgo. Y la otra muy importante para la comunidad es recordar, como Germán lo mencionó, muy importante, que esta enfermedad es transmitida por mosquitos, muy similar a lo que ocurre con el dengue. En Bogotá pues está la particularidad que el mosquito que transmite el dengue y que sería el mismo que transmitiría la fiebre amarilla en la zona urbana, no se encuentra por la altura de la ciudad. Sin embargo, en otras partes de Cundinamarca sí, y hay muchos casos de dengue. Entonces ahí el llamado es a la comunidad para tomar todas esas medidas para evitar los criaderos o evitar la reproducción del mosquito, principalmente el género Aedes, que son evitar usar o almacenar aguas estancadas, aguas lluvia para regar sus plantas o para otras actividades, dejar basuras en la calle, esas basuras acumulan agua y son criaderos de mosquitos. Los floreros, el agua de los floreros se debe cambiar constantemente. Todas esas son acciones que cualquier persona en la casa puede usar y puede tomar para evitar la propagación del mosquito, que en últimas es el que va a transmitir estos virus transmitidos por mosquitos, donde está la fiebre amarilla y también el dengue. Incluyamos, si te parece, doctora Zulma, la tosferina, este aumento que la Secretaría de Salud ha llamado dramático por su aumento de casos en Bogotá, incluso en adultos, y también la tuberculosis. Bueno, con tosferina hay una alerta por el incremento de casos en este 2024 en varios países del continente americano, y Colombia ha tenido también este incremento. Es un incremento que no se veía hace muchos años en la magnitud en que se está observando ahora. Recordemos que esta vacuna se aplican 3 dosis antes del primer año de edad, pero también hay una dosis que se aplica durante el embarazo. Entonces, en el análisis que se ha hecho, al menos de la situación en Bogotá, es que es necesario incentivar aún más la vacunación de estas vacunas que están recomendadas durante el embarazo, porque muchos de los casos, en un primer análisis que hicimos, muchos de los casos, sobre todo, faltaba la vacunación de la mujer gestante, lo que pone en riesgo al bebé en el momento del nacimiento. Y luego también está algunos bebés que nacen prematuros, y entonces en ellos el cálculo a veces de qué edad tiene un prematuro hace que a veces no le pongan por, digamos, desconocimiento todas las vacunas. Entonces, ahí que es importante, la tosferina es una enfermedad totalmente prevenible, y muy importante es incentivar que las mujeres en gestación cumplan con todo su esquema de vacunación, y que el bebé, así sea prematuro, cumpla con el calendario también de las vacunas. Es una enfermedad que puede ser mortal en los bebés y que es totalmente prevenible con medidas básicas como la vacunación y la higiene en general. Muy bien. De esos 107 casos, Germán, 70 corresponden a niños menores de 5 años, 12 a menores entre los 5 y los 14 años.
mientras que 18 se han presentado en adultos. ¿Qué hacer? ¿Vacunar? ¿Los adultos también? ¿Vacunar contra la tosferina? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, si se están presentando en adultos, pues digamos que la medida es hay que vacunar a adultos. Seguramente, pues, como sucede con todas estas enfermedades, hay segmentos de la población que son más susceptibles, ¿no? O sea, siempre decimos que los segmentos más susceptibles son o los más jóvenes o los más viejos, pero eventualmente si hay algunas enfermedades de base o hay otras cosas ligadas, pues seguramente eso hará a algunas personas mucho más predisponibles a sufrir la enfermedad. La tosferina se contagia como el COVID, ¿verdad? Por la gripa, por las suspensiones, ¿verdad? Por las gotitas al estornudar. Entonces, tiene un recorrido veloz, Zulma. Sí, bueno, no tan veloz como el COVID, porque sabemos que pues, el periodo de incubación del COVID es muy corto, el de la tosferina es un periodo más bien largo, pero sí se contagia básicamente de forma respiratoria, por compartir espacios, y muy importante lo que se menciona sobre algunos adultos mayores, que digamos eso es también bien importante, justamente digamos las tasas de vacunación en adultos mayores a veces no son tan altas y pues ellos están un poco más susceptibles y se puede generar digamos una transmisión rápida entre bebés y adultos mayores, a veces cuidadores, en ese ciclo allí dentro de ciertos hogares. Y por eso es muy importante cuando se presenta un caso de tosferina, no solo pues que se tomen las medidas generales de vacunación, pero sobre todo de vacunación a todo el círculo familiar y a todas las personas que pueden estar en contacto con ese caso, porque eso limita la expansión de esta bacteria a otros miembros de la familia que están cerca de la persona que tiene los síntomas, que pues tiene el primer caso. Bien, ya hicimos el cursito con la pandemia, esperemos que lo apliquemos con la tosferina. La tuberculosis y otras enfermedades, Andrés, siguen teniendo una incidencia enorme. Se dice que en Colombia se diagnostican 57 casos al día y que hace 2 años 4 personas murieron a diario a causa de esta enfermedad. Tú mencionabas también el dengue, que es otra enfermedad de enorme incidencia, ¿verdad? Sí, con la tuberculosis ocurre, digamos, lo mismo con lo que estábamos hablando de tosferina, se transmite por aerosoles y también tiene, digamos, una cuestión más importante para discutir, que es la resistencia a los medicamentos que se pueden generar en algunas personas que tienen tuberculosis. Ese tipo de infecciones sí sería difícil de tratar, porque es importante también mencionar que la tuberculosis tiene tratamiento. Entonces, ahí la vigilancia que hace la Secretaría de Salud de Bogotá, por ejemplo, es muy importante, porque no solo vigila que tantas infecciones hayan, sino si hay mucha circulación de bacterias resistentes de este tipo de bacterias resistentes a medicamentos, las que causan la tuberculosis. Ahí la mejor forma, digamos, de prevenirlo es con lo que tú decías de que hemos aprendido de la pandemia, mejorar mucho digamos, en nuestro comportamiento como sociedad para protegernos cuando nos sintamos enfermos, cuando tosemos, protegernos y no permitir que esas gotículas viajen mucho tiempo, usar tapabocas cuando tengamos tos, cuando creamos que estamos pasando por un proceso infeccioso, y de esa manera pues evitar que se disperse tanto la enfermedad. Y el dengue, digamos que en algunos momentos nos olvidamos del dengue y porque nos hablamos de otras enfermedades emergentes y reemergentes. El dengue es una enfermedad endémica que siempre va a estar en nuestro país. En Bogotá llegan casos de personas que viajan y llegan enfermas. Y el dengue, aunque no es tan mortal como si lo es la fiebre amarilla, ocurren muchos casos al año en el mundo y en Colombia. Entonces, la mejor forma de prevenir el dengue es controlar el mosquito y los criaderos de mosquito. Y si alguien sabe que está enfermo de dengue, encerrarse en su cuarto o usar mosquitero, pero pues acá en nuestro país no es muy común el mosquitero, pero sí encerrarse en el cuarto y evitar a toda costa que lo pique un mosquito cuando uno ya está enfermo. Muy bien, en el cierre de este segmento, si les parece, unas recomendaciones muy concisas para los oyentes, ¿verdad? En particular, ¿qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer? Ustedes ya han hecho adelantos al respecto. Si quieren, comenzamos con Zulma. Mi principal recomendación es en torno a la vacunación. La vacuna contra fiebre amarilla, contra sarampión, contra tosferina son
vacunas que son altamente efectivas y muy seguras. Para fiebre amarilla en zonas de muy alto riesgo, que estamos hablando más o menos de 120 municipios en el país, se autorizó la vacunación por encima de los 60 años también. Y es muy importante que en estos momentos que estamos en brote de estas enfermedades revisemos nuestros carnets de vacunación, cuáles dosis tenemos, no solo niños, sino también adultos. Y la vacunación es una forma de contribuir a que reduzca el impacto de estas enfermedades. Muy bien, muchas gracias a Zulma Cucunubá, PhD en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas y directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Germán, recomendaciones. Como lo estamos viendo, muchas de estas enfermedades entonces tienen un origen o tienen una relación con fauna silvestre. Entonces es tremendamente clave también identificar dentro de la fauna silvestre, como sucede ahorita con el caso de la fiebre amarilla, animales que nos pueden servir o especies que nos pueden servir como centinelas. ¿Qué significa eso? En el caso de la fiebre amarilla, entonces los primates no humanos también mueren por la fiebre amarilla. Si tenemos un exceso de muertes, entonces estamos teniendo una epizootia, que sería el equivalente a una epidemia en nosotros los humanos. Entonces debemos identificarla porque es urgente y clave también vacunar a estos animales, a estas especies. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, entonces estamos dejando que simplemente las cosas ocurran. Ahora atrás, cuando hablábamos de tener una buena gestión alrededor de estos temas, pues también implica entender qué está pasando con la enfermedad y la fauna silvestre. Entonces es súper clave identificar especies de fauna silvestre que en un momento dado pueden ser reservorios, que en un momento dado pueden estar contribuyendo, digamos, a que la enfermedad se propague, y obviamente identificar esas epizootias, porque es clave que también le prestemos una atención a esa fauna silvestre. Muchas gracias a Germán Jiménez, biólogo, además magíster en manejo y conservación de bosques tropicales y doctor en ciencias biológicas, además de profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Recomendaciones, Andrés, en el cierre. A mí me gustaría mucho volver a hacer la recomendación en la línea que Zulma lo recomienda. La vacunación es la mejor forma de prevenir muchas infecciones virales, y es cierto que en algunas personas puede generar cierto temor la vacunación, que si me puede enfermar o que si la vacuna me puede transmitir o dar una enfermedad que no me iba a dar, y que la vacuna es la que me está causando esta enfermedad, pero las vacunas son muy seguras. La vacuna de la fiebre amarilla, una sola dosis protege para toda la vida. Entonces la mejor recomendación es vacunarse. Y de hecho, cuando estábamos hablando ahorita contigo, nos mencionabas que en otros países como Estados Unidos el sarampión tiene un repunte también de casos, y eso se debe a que algunas personas optan, o sea, totalmente voluntario, a no vacunarse. Y no solo no vacunarse ellos, sino también no vacunar a sus hijos. Entonces lo mejor es la vacunación, es muy segura contra todas las enfermedades virales, todo lo que el gobierno nos ofrece. Y por último, hablando de la fiebre amarilla y del dengue también, controlar la replicación del mosquito, que son acciones que podemos hacer cualquiera de nosotros en la casa. Muy bien, Andrés Castillo, microbiólogo, PhD en virología y además profesor del Departamento de Microbiología de la Universidad Javeriana. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de temas de coyuntura. En instantes estamos con ustedes.